En los textos de hoy hay dos temas que me parecieron tan ricos, ¿no? Y también tan retadores, dos palabras que realmente resumen todas las lecturas de este domingo de Pascua, de la sexta semana de Pascua. Y las dos palabras son libertad y la segunda palabra es amor. ¿La libertad de quién? Pues mirando la primera lectura de esta tarde de los Hechos de los Apóstoles, un texto maravilloso, es la libertad de Dios la que hoy expresa las Escrituras. La libertad de un Dios que no puede ser controlado, un Dios que no puede ser regulado, un Dios que no puede ser contenido. A veces, sin darnos cuenta, nuestras prácticas religiosas se limitan a pensar que podemos de alguna forma controlar, manejar a Dios, cuando realmente Dios ni es controlable ni es manejable. Y creo que hay que recordarnos de vez en cuando lo que significa la palabra religión. Y viene del latín que es religare. Re es un prefijo que significa otra vez o de nuevo, y ligare significa juntar, pegar. Por lo tanto, el propósito de la religión o el propósito de la religiosidad es mucho más que desarrollar unos contenidos de éticas que son esenciales, es mucho más que practicar una serie de rituales y devociones que son fundamentales, pero que no son el fin, son medios, son caminos, vehículos para llegar al religare, a volvernos a reunir, a juntar, a pegar de nuevo con Dios. Implica, por lo tanto, de que hay una ruptura, hay una separación de nosotros, criaturas, con el Creador, y nuestra religiosidad nos permite rejuntarnos y estar en comunión de vuelta con ese Dios creador bondadoso y estar también en comunión los unos con los otros, porque no podemos pretender religarnos de nuevo a Dios y no religarnos entre nosotros. Sería una contradicción enorme. Si nos unimos a Dios a través del culto religioso, también al mismo tiempo nos estamos conectando totalmente unos con otros. En la historia que ustedes escucharon esta tarde de los Hechos de los Apóstoles, aparece Pedro y Cornelio y sucede algo totalmente inesperado, algo que no debió haber ocurrido porque Dios no actuaba así según la mente de los presentes, y es que Dios se derrama su espíritu sobre un grupo de paganos gentiles, y como muchos eran hombres masculinos, pues también eran hombres incircuncidados, no eran judíos. Y dice el texto que acabamos de escuchar, que los que acompañaban a Pedro, y me imagino que Pedro también, se quedaron sorprendidos, boquiabiertos, de que el Espíritu de Dios, que hasta ese momento ellos estaban convencidos que solamente se podía derramar en el pueblo judío, porque Dios era el Dios no solamente para Israel, sino de Israel, y no se podía salir de esa cajita donde estaba metido. Ahora, de buenas a primera, este Dios se manifiesta de una forma muy fuerte y muy visible en la vida de hombres y mujeres que hasta ese momento eran excluidos, incluso condenados. La reacción de esta gente ante esta libertad de Dios de hacer lo que Él quiere y como quiere y donde quiere es quedarse totalmente boquiabiertos. No saben qué hacer con aquello que está sucediendo, porque hasta ese momento, para un judío, un pagano gentil y sobre todo hombre incircunciso, eran personas totalmente excluidas y fuera de la posibilidad de la gracia de la salvación, porque no eran parte del pueblo de Dios escogido. Y de buenas a primeras,
sin bautizo, sin circuncisión, se manifiesta Dios en la vida de esta gente y no saben qué hacer. Nosotros no somos muy diferentes. Nosotros 2000 años más tarde, cuando Dios actúa y se manifiesta en la vida de gentes que tú y yo, por alguna razón u otra, hemos ido excluyendo y hemos ido condenando y los hemos ido convirtiendo poco a poco en el chivo expiatorio, personas o grupos, pues cuando descubrimos de que de alguna forma pues realmente no son tan infieles como pensábamos que eran, y descubrimos que incluso muchas veces pueden ser mejores que nosotros como personas, y descubrimos que en el fondo hay una experiencia de Dios y una experiencia de fe, y en el fondo hay una experiencia incluso profunda de oración, pues no sabemos qué hacer. Nos quedamos también boquiabiertos porque hasta este momento nuestro grupo era el grupo agraciado, el grupo de los salvados, era el grupo donde experimentábamos la presencia del Espíritu, y ese grupo que está allí afuera, que tú y yo lo hemos colocado afuera, no estaban con la posibilidad de conocer y de sentir a Dios. Dios muchas veces nos sacude igual que sacudió a los que acompañaban a Pedro aquel día en Cesarea, que por cierto, Cesarea Marítima, no la de Filipo, era un centro de diversión para los romanos. Imagínense ya el resto. Y no solamente eran los romanos, Herodes, el rey judío, que era más romanizado que judaizado, se había construido un tremendo palacio a todo estilo romano, con piscina natural, con sauna romana, con circo romano, y el tipo vivía como un buen romano, lejos de Jerusalén para que los judíos no se enteraran. Es en ese ambiente y en la casa de un centurión, Cornelio, no se nos puede olvidar, un soldado romano a cargo de una centuria de 100 soldados más, es en ese lugar y en esa casa donde Dios sacude por completo todas las ideas que tenían Pedro y compañía hasta ese momento y cambia por completo la visión y la dirección del mundo judeo-cristiano. Gracias a esa experiencia que ustedes acabaron de escuchar en esta tarde, el encuentro de Pedro con Cornelio en Cesarea Marítima, tú y yo estamos sentados hoy aquí. Gracias a esa experiencia, porque se nos abrieron las puertas por completo y no la abrió Pedro ni compañía, la abrió Dios, y Cristo resucitado le abrió las puertas al mundo que no era judío para manifestar que en ese mundo no judío también Dios se presentaba y también Cristo era regalo para ellos. La pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer es, ¿cómo responder cuando nos encontramos en el camino con este tipo de experiencia donde de buenas a primeras Dios nos sacude nuestras más profundas convicciones y nos dice, yo voy a hacer algo diferente hoy, te voy a enseñar que yo soy el Dios de la libertad y el Dios de las sorpresas. Te voy a enseñar que me manifiesto en cualquier ser humano de buen corazón, aunque no sea de tu grupito. ¿Cómo responder ante eso? Pues yo conté en el texto en inglés, entre la segunda lectura de la primera carta de San Juan, la antífona del Aleluya y el Evangelio, yo conté cuántas veces aparecía una palabra como sustantivo o como verbo. Y la palabra o el sustantivo es amor y amar. ¿Saben cuántas veces aparece? 20. 20 veces aparece en unos cuantos versículos el verbo amar o el sustantivo amor. Por lo tanto, lo que yo percibía es que Dios me decía, pues Pedro, cuando te encuentres estas historias y tú te las encuentres, lo único que te pido es que ames. No juzgues, no dudes,
No rechaces, no preguntes. Responde amando. Porque 20 veces aparece la palabra amor o el verbo amar. Y releyendo el texto de nuevo, me di cuenta que realmente la palabra que une todo esto como una goma de pegar y el hilo que cose toda esta historia es la palabra primera con la que comienza la segunda lectura. Y es la palabra amados, beloved. Así comienza esa carta de San Juan, amados. Y a veces hay traducciones que te lo ponen incluso en superlativo, amadísimos y amadísimas. Esa palabra es la palabra que hoy nos ayuda a entender un poco esta libertad de Dios. Porque no es hasta que tú y yo, de verdad y profundísimamente, convencidos absolutamente porque lo hemos experimentado, de que somos todo ser humano, todos y todas, amadísimos y amadísimas de Dios, hasta que eso no se viva metido en los tuétanos de los huesos, no vamos a poder ni siquiera intentar amar como ama Dios. Estando absolutamente convencidos, porque lo hemos vivido y experimentado, ese amor tierno, misericordioso y profundo, infinito de Dios, que no vamos a entender a Dios. Por eso la palabra amado y amada, cuando de verdad se vive, nos ayuda a entender cómo es Dios y cómo Dios ama con la misma ternura y el mismo amor a todo hombre y mujer que habita esta tierra. Te voy a leer un pequeñísimo párrafo de estas meditaciones de este librito. Déjate amar por Dios. ¿Qué? Sí, déjate amar por Dios. Deja que Dios te ame. Dale permiso a que Dios te ame. ¿Cómo eres? Que Dios te ame como eres. Todos nosotros nos ponemos máscaras o desarrollamos una persona alternativa para el mundo. Incluso lo hacemos con la gente cercana a nosotros. No queremos desencantar a la gente que nos quiere, especialmente a Dios. Y pareciera más fácil cubrirnos, taparnos y no revelar parte de nosotros a otros. Pero Dios ve y Dios conoce todo, aunque nos guste imaginar que Dios realmente ni lo ve todo ni lo conoce todo. Quítate las curitas de las heridas de tu corazón y permite que el amor entre en ti y verás cuánta sanación ocurrirá en ti. Como Pedro, también somos humanos, pero como Pedro, también podemos amar. Tente paciencia, haz lo que puedas y Dios se encargará del resto. Hasta que no le demos permiso absoluto a Dios a que nos ame como somos, con ese amor sanador y misericordioso de Dios, nunca vamos a llegar a entender a Dios plenamente. Le pedimos al Señor en esta tarde el regalo de su gracia, de que podamos darle el permiso para que Dios plenamente entre en nosotros en amor y en misericordia. Y ese es el día y el momento en que dejaremos de juzgar. Y ese será el momento en que dejaremos de excluir. Y ese será el momento finalmente en que la libertad de Dios reine en esta tierra. Pedimos eso al Señor hoy. Poder sentirnos que somos
los amados y amadas de Dios, para poder intentar amar como Él ama. Tente paciencia, haz lo que puedas y Dios se encarga del resto.